Mi nombre es Jesús Fuertes y lo que os voy a contar es... bueno, la verdad es que se llama Fuck Up Nights. Lo primero es que no es de noche. No sé si habéis visto que ya empieza la noche fracasando, ¿no? Defraudando. Y yo os voy a defraudar también. El siguiente fracaso mío va a ser esta ponencia. Va a ser un coñazo. No, en serio. Sé que esto va como compartir el fracaso. Y parece que el fracaso es algo como muy concreto, ¿no? Aquel día donde pasó y ocurrí esto y entonces aprendí esta cosa de lo que me ocurrió. Y yo lo que os voy a contar es más bien una historia, ¿no? Y una historia, no tanto una historia de un fracaso concreto, sino más bien mi historia. Es por lo tanto que voy a hablar de mí. Parezco argentino, no lo soy de Alicante. Y os voy a contar lo que es el fracaso en una industria que, como dice Silvan, que tiene muchos up and downs, que estás muy expuesto, como el mundo de la interpretación, por ejemplo, porque al final la línea que separa entre lo personal y lo profesional es muy fina, porque estás exponiendo ideas y las ideas siempre están inspiradas en lo que tú consideras que tiene valor, ¿no? Entonces, cuando alguien no te compra algo, de alguna forma te está diciendo que tus ideas no son tan interesantes como tú pensabas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues como os digo, vamos a hablar yo de mí y de mi historia. Si tenéis alguna cuestión durante mi historia, os agradezco que me interrumpáis o hagáis alguna pregunta. Bueno, lo primero, es muy difícil entender mi relación con el fracaso o con el éxito, y de lo que vamos a hablar es de las dos cosas. Vamos a hablar del éxito y del fracaso y de cómo la línea que separa eso es muy fina, ¿vale? ¿Y por qué es muy fina? Porque depende cómo nos llamamos las cosas, pues las podemos vivir de una forma o de otra. Os voy a contar primero mi historia y voy a pararme en un momento muy concreto, ¿vale? Que es antes del 22 de junio de 1981. ¿Qué pasó ese día? Bueno, yo os voy a contar lo primero, ¿no? Aquí hay cosas que definen mi ADN y que me definen a mí como soy. Lo primero, este sable es de mi abuelo, ¿vale? Entonces, es un sable que heredé de mi abuelo y con el cual hice la mili. Mi abuelo era coronel del ejército y se pasó, porque, claro, por edad, se pasó de director de una cárcel después de la guerra durante mucho tiempo. Entonces, pese a todos los clichés, ejército, director de una cárcel, era una excelente persona. Y lo que me inculcó mi abuelo era que el éxito era ser buena persona. De hecho, la gente paraba en la puerta de mi casa, vivía mi abuelo en un pueblo, y mucha gente paraba con el coche y paraba y le traía productos a mi abuelo, y era gente que había estado en la cárcel con él, ¿vale? Y era gente que siempre le decía, yo tengo mucho que agradecerle. Entonces, todo esa definición del éxito, de que el éxito era ser buena persona, a mí se me quedó impregnada en la piel, ¿no? Por otra parte, esto es una forja, no sé si lo podéis ver ahí al fondo, ¿sí? ¿Una forja? Bueno, ¿sabéis lo que es una forja? Es un sitio muy caliente donde se dan forma con golpes, ¿no? Al hierro caliente. ¿Habéis visto Forjados a Fuego, el gran reality de esta temporada? ¿No? Es maravilloso. Bueno, pues mi otro abuelo, que vivía a 2 kilómetros de mi abuelo Miguel, él arreglaba bicicletas y maquinaria agrícola. Y él trabajaba 24/7 por 365 días. Yo, cuando me quedaba en su casa, a las 8:30 de la mañana, me despertaba con el ruido de la forja, ¿vale? Que era un martillazo constante. Y él lo que me dijo es que el éxito era tener siempre trabajo, ¿vale? Y me decía que lo más importante era el esfuerzo. Y era esforzarte cada día. Y bueno, pues al final, pues también eso marca el tipo de visión que tú tienes del mundo cuando tienes menos de 10 años, ¿no? Aquí tenemos unas tizas. Bueno, mi padre era profesor, ¿no? Pero mi padre lo que quería era tener éxito en la vida. Quería ser político, quería ganar mucho dinero. Era una persona muy orientada, es una persona, ahora es una persona mayor, muy orientada eso, a triunfar, ¿no? Y siempre tenía ideas nuevas y empresas nuevas, y se le ocurría lo más peregrino, y terminó de profesor. Y lo que me inculcó era esa búsqueda un poco del éxito de forma constante, ¿no? Y aquí lo que veis es un logo de un club de jazz donde mi madre era programadora de jazz, ¿vale? Antes de que yo tuviera 10 años. Entonces ella lo que hacía era 3-4 días por semana programaba un concierto de jazz y, bueno, pues salía de marcha y estaba un poco en ese mundo. ¿Qué pasó el 22 de junio de 1981? Pues que se aprobó la ley de divorcio en España. No sé si lo habéis leído, ¿vale?
Entonces, el primer matrimonio que se divorció en España, ¿queréis saber quién fue? Lo sabéis, ¿no? El profesor y la programadora de jazz, ¿no? Parecía que no había mucha química, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, no sé si tenéis hijos, pero cuando, oye, es cierto que el divorcio está mucho más extendido y por lo tanto está muy normalizado. De hecho, casi os diría que el 50% de los matrimonios en una clase de niños mayores de 10 años están divorciados. Pero en aquel momento ser el hijo de una pareja divorciada no era muy... Era como algo exótico, y no exótico para bien, ¿vale? Y por eso os enseño un poco esto. Este era el logotipo del colegio donde yo estudiaba, que era un colegio privado de los jesuitas. ¿Alguien ha estudiado con los jesuitas aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué te enseñan los jesuitas? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Manuel. Manuel, ¿qué te enseñan los jesuitas? Depende. ¿Eh? Depende. ¿Pero qué valores inculcan ellos? Hombre, fomentan bastante el conocimiento. El conocimiento. Bueno, y lo que no perdonan, o sea, lo que buscan los jesuitas siempre es como tu debilidad y van ahí y para intentar que pulírtela, ¿no? ¿No? Sí. ¿Vale? Colegio privado, años 80, debilidad, jesuitas, 10 años. Tenéis que entender que me pasé bastantes años recibiendo por parte de mis compañeros de clase un castigo severo en el sentido de recordarte, ¿no? De que eras diferente, de hacerte sentir pequeño. Yo era delgadito, era bajito, entonces te hacen sentir pequeño. Y esto marca un poco quién soy. El ADN de lo que somos al final está muy marcado por nuestra infancia. Y yo soy una persona que está intentando triunfar y demostrarle a todo el mundo, especialmente a mis compañeros de clase, que era una persona que merecía la pena a través del éxito. Ese soy yo. Muy bien. Claro, la búsqueda del éxito también es jodida, ¿eh? Y del éxito al fracaso, como os decía, hay una línea muy fina. Y buscando el éxito, en muchas ocasiones lo que consigues es fracaso. Yo he numerado 5, pero hay varios diferentes, ¿vale? Pues lo primero, como os decía, ¿qué es lo primero que ocurre cuando estás buscando el éxito? Pues que estás siempre preocupado, ¿no? Ahí, triunfar no tiene un coste. Y el coste personal de triunfar es estar preocupado todo el día, es no estar conectado contigo mismo a nivel personal. No sé si lo habéis sentido en algún momento vosotros, ¿no? Pero estás siempre como muy expuesto. Tiene un desequilibrio personal muy fuerte que te hace que no disfrutes de las cosas de forma plena, ¿no? Otra cosa que ocurre con el éxito también es que el éxito siempre dentro de unos parámetros que os he contado. Es decir, yo tampoco quiero triunfar a cualquier precio, ¿no? La cuestión es que un abuelo mío me decía que fuera buena persona, entonces no se trata de triunfar por triunfar a costa de los demás. Otro me decía que trabajara mucho, entonces se trata también de orientarte. ¿Qué es lo que ocurre? Que según te van yendo las cosas también ocurre que vas teniendo éxito, pero también te expones más, ¿no? Al final tienes una sensación, un vértigo de no estar preparado cuando vas pasando pantallas y llegas a pantallas nuevas que también te hacen sufrir, porque una vez más te lo tomas como algo que está muy cercano a lo personal, ¿no? Bueno, exposición personal, ¿no? Al final, como os decía, hay una parte también de confiar en las personas. Dicen que los negocios no son cosas personales, y al final es cierto que el mundo de los negocios te acaba demostrando efectivamente que lo personal siempre te acaba defraudando, acaba ocurriendo un momento donde pierdes fe en las personas, aunque luego las recuperes. Y eso, desde luego, desde el punto de vista humano, pues también tiene un punto de fracaso, ¿no? Cuando tú te expones y lo que recibes es que lo que tienes enfrente pues tiene una serie de valores diferentes a los tuyos. Luego hay un tema que cuando basas tu vida o una parte muy importante de tu autoestima en esa búsqueda del éxito, también lo que ocurre es que nunca tienes suficiente. Nunca tienes suficiente. Y no solo nunca tienes suficiente, sino que la gratificación marginal que obtienes cada vez que triunfas es menor. Necesitas conquistar una cosa nueva, todavía más grande, y eso lo hace tremendamente complicado, ¿vale? Y luego, por último,
lo que ocurre también es que no solo lo hace complicado, sino que si te va bien, también vas aprendiendo a quererte solamente en esa parte positiva, ¿no? De cuando las cosas te van bien. Y eso, de alguna forma, si no es un fracaso, es el prolegómeno de fracasar, ¿no? A ver, esto va de fracaso, entonces, igual que hemos hecho el éxito del fracaso, vamos a hablar también del fracaso. El éxito, obviamente, en mi vida profesional he tenido fracasos, ¿no? Y de esos fracasos también he intentado aprender y sacar cosas positivas para convertirlas en un éxito. Sí que os quería dejar que cuando eres como yo, también lo que ocurre es que hay algo todavía más doloroso que el fracaso, que es el miedo a fracasar. Que son cosas diferentes, estás pendiente y... Porque cuando tú la cagas, ya la has cagado, ¿vale? Y ya la has cagado y ya estás en otra situación, que es la de asumirlo, positivarlo, pero en ese impasse donde estás a punto de cagarla es donde realmente está el dolor y está un poco en ese miedo. Bueno, os he escrito 5 lecciones para convertir el fracaso profesional en un éxito personal. Son lecciones que son fáciles de escribir, luego no son tan fáciles de llevar a cabo, pero bueno, sí que es cierto que ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues un fracaso al final te permite también conocerte mejor, te permite conectar con tus puntos débiles, te permite, bueno, esa sensación de estar más conectado. También lo que ocurre es que antes hablábamos de que son solo negocios, no es personal, pero también el fracaso te permite detectar a la gente adecuada. En el fracaso surgen personas maravillosas, adorables, que te ayudan, que te apoyan, que te reconstruyen un poco los pedacitos de ti. Y eso es una experiencia personal maravillosa que convierte el fracaso en un éxito, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, pues por eso descubres que es solo business, pero recuperas la fe en que también lo puedes hacer personal y puedes volver a esa forma de ser tuya que no quieres renunciar a ella porque forma parte de tu ADN. El fracaso te permite aprender de la experiencia y te permite aprender de ti mismo y de alguna forma también te permite distinguir que fracasar no es ser un fracasado. O por lo menos ese es el camino de intentar levantarte y poder volver a enfrentarte con las cosas que tienes que hacer y con todos tus retos, con toda la ilusión intacta. Bueno, como os decía, la parte más dura del fracaso para mí es el miedo al fracaso. Cada uno tendréis una parte preferida, pero para mí es esa, ¿no? Pero me quiero volver quizás a un momento previo, ¿no? ¿Perdón? Bueno, veníamos del 22 de junio de 1981, y han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchísimas cosas y de alguna forma esas cosas también te hacen aprender de ti mismo. ¿Y qué cosas he aprendido yo? Bueno, pues algunas cosas he aprendido, pues, ¿os acordáis, no? Mi abuelo de ser buena persona? Pues efectivamente yo me he mantenido intacto a mi ADN, mis dos abuelos ya no viven ninguno de los dos, intentar ser buen tipo, trabajar duro. Mi madre me enseñó a divertirme, intento divertirme en todo lo que hago. Mi padre me llamó, el otro día hablé con él por teléfono y me notó como preocupado, ¿no? Entonces me llamó antes de ayer y me dijo, Jesús, te he notado preocupado, si las cosas te van mal, no te preocupes, porque tú eres una persona que ya ha hecho muchas cosas en la vida y es normal que a lo mejor te puedan ir mal, ¿no? Entonces, eso en boca de mi padre es un pequeño, me emociono, porque mi padre al final, su prioridad era la que era, ¿no? Y eso al final te tatúa una serie de prioridades y que él las cambie también es un aprendizaje muy Fui, pues nada, no sé si fue en octubre a una reunión de antiguos alumnos, no sé si habéis ido alguna, es un experimento sociológico magnífico. Vale, entonces llegué ahí, reunión de antiguos alumnos, todos ahí, pim, pam, ¿no? Claro, Alicante, obviamente tú empiezas a hacer una serie de parámetros objetivos, aparte de los clásicos top 3, ¿no?
Tienes pelo, ya estás en top 3. De barriga aguantas, top 3 de nuevo. Sigues casado, bueno, eso tampoco es que sea éxito o fracaso, no pasa nada, pero ahí estás. Pero sí me di cuenta que al final yo soy una persona que ha trabajado en los 5 continentes, he viajado muchísimo, 45 países, he tenido proyectos súper importantes, he tenido impacto en organizaciones, en empresas con mis ideas maravillosas, y la gente que había ahí, pues les han pasado menos cosas, ¿no? Y ves un poco esa sensación de la gente, porque tú para ellos eres ese chaval de 10 años, ¿no? Esa especie de sorpresa, admiración, respeto, que se supone que te tiene que dar satisfacción, ¿no? En esa definición que hablábamos de vivir para demostrarle a la gente que mereces la pena, ¿no? Pero descubres que la persona más importante, más allá de tu familia, pues eres tú, ¿no? Y que realmente lo que opinen los demás tampoco es suficiente para hacerte sentir una persona de éxito si tú no te quieres a ti mismo. Y un poco es el principal aprendizaje de lo que os quería contar hoy. El juez más duro del fracaso eres tú, y por eso lo que os diría es intentar no ser tan duros como yo he sido conmigo, porque a mí me cuesta terapia, he venido a hacer terapia, no sé si lo habéis visto. Y bueno, pues yo creo que es importante aprender del éxito, del fracaso, intentar separar lo profesional y de lo personal, y lo que es más importante, bueno, pues intentar no tener miedo al fracaso, ¿vale? Mi nombre es Jesús Fuertes y os he compartido lo que sé del miedo al fracaso. Muchas gracias.